estábamos platicando de las distintas situaciones en las cuales los muchachos y las muchachas se encuentran cuando por primera vez empiezan a descubrir que en el mundo hay muchachas y muchachas. Porque mientras estamos en la situación anterior, es decir, en el periodo en que son niños, pues los niños y las niñas lo único que sienten, o lo único que medio entienden es que son niños o niñas, pero no encuentran exactamente cuáles son las diferencias. Estábamos pues hablando de la situación de las muchachas y de su manera de comprender el problema, ¿sí? Ellas creen, la muchacha, por la forma en que va pensando, por la forma en que construye su pensamiento, cuando cumple los 12 o los 13 o los 14 años, pues ya ha entendido un montón de cosas de la vida. Y entre otras cosas ha entendido que la vida es dificultad y problema y trabajo y esfuerzo, cosa que muchos jovencitos no lo han entendido. Una muchacha que se haya metido a platicar con sus amigas mayores o que haya oído las pláticas de su mamá y de sus tías y de sus abuelas, pues se da cuenta de las dificultades que otras gentes pasan. Por eso, claro, cuando en una familia la hermana mayor es una mujer, es muy distinto que cuando la hermana mayor es un varón. Yo soy el mayor de mi casa, pero la diferencia entre mi casa y la casa de mi tía, en donde la mayor era mi prima, que era mayor que yo, pues fue muy importante. Las mujeres ponen en la vida un enfoque distinto, no mejor ni peor, simplemente diferente. Y entonces, evidentemente, pues nosotros deberíamos de saber cuál es la distancia que hay entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo es la vida desde la óptica de una mujer cuando esa mujer ha visto, no porque lo haya visto, sino porque lo ha oído platicar a sus tías y a las hermanas de su mamá o a sus hermanas mayores y a algunas de sus amigas, las dificultades que han tenido, sobre todo con los varones? Las mujeres no hablan de esto con nosotros y nosotros rara vez hablamos de esto con otros. Nosotros hablamos de que nos está yendo muy bien y muy rara vez de cómo están las relaciones con nuestra esposa. Casi no le damos importancia y muy rara vez es tema de plática cuando estamos reunidos 6 o 7. Se requiere que el asunto sea muy grave o que estemos en un grupo muy pequeño porque el hombre es mucho más cuidadoso para hablar de sus problemas. Y en cambio la mujer, cuando está entre sus amigas, fácilmente suelta cómo está su situación. Sobre todo entre sus amigas, ¿verdad? Las que son verdaderamente amigas en las cuales confía. Y en cambio a nosotros eso nos cuesta mucho trabajo de hacer. Y nosotros además no tenemos realmente ninguna respuesta para esos problemas, entonces no nos gusta. El hombre cuando tiene problemas se aísla y trata de pensar en cómo resolverlos. En cambio la mujer cuando tiene problemas necesita dialogarlos. Y evidentemente a eso hace que la vida de una niña, cuando llega a los 13 o los 14 años, pues haya sido muy distinta de la vida de un niño. El niño cada vez que ha tenido problemas se ha aislado. Y la niña cada vez que ha tenido problemas se ha puesto a platicar con sus hermanas, con su mamá, con sus amigas, con la vecina, con quien sea, con alguien que le sirva de confidente porque necesita hablar para comprender el problema. Y lo analiza y lo revisa una y otra vez y lo piensa de una y otra forma, pero realmente trata de entenderlo y trata de entender fundamentalmente la situación en la que ella está, la situación en la que están otros y los problemas para entender cómo se pueden resolver. Los hombres, en cambio, casi no lo hablamos. Cuando tenemos un problema nos aislamos, nos encerramos, oímos música, tocamos la guitarra, nos ponemos a ver la televisión y estamos a duro y duro con el control, porque nosotros tenemos otro problema en la cabeza y estamos tratando de resolverlo, y lo que no queremos es que la televisión nos distraiga, pero queremos que la televisión nos sirva de pretexto para estar sin hacer nada, porque el hombre cuando piensa no actúa, no hace nada, piensa. A veces el hombre se sienta y piensa, y entonces pues, se queda quieto. Mientras que la mujer no, la mujer cuando se pone a pensar platica. Y entonces pues, las mujeres pueden estar pensando muchas cosas y estar haciendo cosas en la cocina o caminando por la calle o subidas en un coche y van platicando y platican todas las cosas y el hombre difícilmente se pone a hacer semejante cosa. Y eso claro, la diferencia cuando se han pasado 3 o 4 años en la vida, o 5 o 7, dependiendo de la edad, haciendo esa tarea y que el otro no la hace, pues la diferencia al final del tiempo es mucha. Ustedes imagínense un niño que descubre que ya no es un niño cuando tiene pues más o menos 7 o 8 años. Y de ahí para adelante, lo que sucede es que le entran un montón de conflictos porque hay un montón de cosas que no entiende. Y como eso le causa problema, lo que hace es aislarse.
Y entonces vemos a los niños que se empiezan a volver taciturnos. Y entonces dejan de hablar, están retirados, abstraídos, se ponen a la defensiva, se ponen ariscos, un poco huraños. Entonces ese niño está metido dentro de él, pero ese meterse dentro de él está ensimismado. Y entonces estar ensimismado pues es un asunto bien distinto de la misma situación, pero en una niña. ¿Cuál es la situación en una niña? La niña se da cuenta más o menos al mismo tiempo, y a lo mejor un poquito antes, de que ya no es una niña. Y te lo dice: ay mamá, no, ya no soy una chiquita, yo ya entiendo, y ya sé de qué me estás hablando. Y entonces esa es la señal de que ya no es una niña, y a veces es bastante antes que los niños. Pero a partir de ese momento significa que la niña es capaz de empezar a entender muchas situaciones. Y entonces empiezan a oír, y empiezan a captar y a guardar en su memoria muchas de las cosas que suceden. Y como su memoria es histórica, no conceptual, como su memoria es narrativa, pues entonces empiezan a guardar todas las cosas que suceden, las que le suceden a los demás y las que le suceden a ellas. Y empiezan a tener un registro preciso y exacto de cómo está esa situación. Por eso, claro, cuando las mujeres se enojan y se ponen, como decimos los hombres, histéricas, en realidad se ponen históricas. ¿Qué quiero decir cuando digo que se ponen históricas? Que entonces recuerdan todo lo que hemos hecho y lo traen a cuento, y entonces eso les permite explicar toda una situación. Les permite entender cómo son las personas. El hombre jamás hace semejante cosa. Ese pensamiento no es el pensamiento masculino, es el pensamiento femenino. Las mujeres así interpretan las realidades, las ven en términos de las situaciones y interpretan las cosas desde esa óptica. Son maneras muy distintas de entender el mundo. Comprenderán que cuando han pasado 5 años de eso y el niño tiene 12 años, si me apuras 13, y está empezando la secundaria, pues la niña va como 1000 millas adelante. Y lo notamos. Nos sucede que lo notamos. En las escuelas mixtas es evidente. ¿Quiénes son los primeros lugares de los grupos? Pues en todos los grupos, si me apuras, en los primeros 5 hay 1 y cuando mucho 2 varones y el resto son mujeres. Y en los primeros 10 a lo mejor hay 3 o 4 cuando mucho. El resto son mujeres. Y entonces tú ves en una escuela mixta la lista de los primeros lugares de la clase y te encuentras con que en su mayoría son mujeres. En su mayoría, en más de un 60-70% son mujeres. Oye, ¿por qué? Pues porque la mujer va mucho más rápido comprendiendo las situaciones y el hombre, pues por supuesto no. El hombre está tenido solo a su memoria y a su capacidad para estructurar un pensamiento racional, y estructurar un pensamiento racional le cuesta mucho más trabajo. No lo hace tan fácil, tarda mucho en ir poniendo cada cosa en su lugar, y además tiene que no solo verse él a sí mismo, y eso pues le cuesta evidentemente mucho trabajo. Mientras que la mujer no está haciendo eso así. La mujer, cuando está haciendo las cosas, va entendiendo las situaciones, no solo la estructura conceptual del mundo, sino también la estructura temporal del mundo. Y entonces la estructura temporal del mundo le explica muchas situaciones que al hombre le pasan de noche. El chico a los 14, a los 15, a los 16 años todavía no entiende nada, y la niña a los 16 años está 20 millas adelante de él. Y entonces, claro, una niña de 16 años agarra a un chico de 15 para que sea su novio, y tú te das cuenta que la niña pues ya sabe muchas cosas y el otro pone una cara de ingenuo que no puede con ella. ¿De qué le sirve a la niña tener una relación con un chico de esos? De nada. ¿Qué es lo que sucede? Que a la larga la niña se decepciona porque dice: no mamá, pues son muy tontos. Pues sí, no es que el niño sea tonto, es que va en otro ritmo, es que lleva otro proceso, y además debe llevar otro proceso. No solo es que lo lleve, es que lo debe llevar. Es que el niño necesita construir una mentalidad diferente, porque necesita que esa mentalidad sea una mentalidad complementaria con la mentalidad masculina. Para que los dos podamos funcionar como pareja, se requiere que los hombres y las mujeres no pensemos igual, porque si pensamos igual, no podemos funcionar como pareja. Estamos peleando todo el tiempo. Inevitablemente, cuando los hombres y las mujeres piensan lo mismo, pelean. Por eso ahorita que las mujeres han tratado de ser iguales que los hombres, pues lo que hacemos es tener la guerra de los sexos, ¿verdad? Esa es la tontería. La guerra de los sexos no es más que una falta de comprensión de la realidad distinta del hombre y de la mujer. Creer que la mujer puede competir con el hombre es una tontería. ¿Para qué competimos los hombres y las mujeres? No se necesita competir, se necesita complementarse.
todos los éxitos humanos, fíjense lo que digo, todos los éxitos humanos, todo este mundo que tenemos, ha sido no resultado de la lucha, sino resultado de la colaboración, la creación de la riqueza de la que hoy disponemos en todo el mundo y que es inmensa, que los problemas que tenemos son de exceso de riqueza, se debe a las empresas, pero las empresas son puro trabajo colaborativo. No es la lucha de un hombre con otro. Sí, las empresas luchan entre sí, pero el éxito no depende de que luchen entre sí, sino de que las personas que están dentro de la empresa colaboren. Entonces, la familia, pues es una forma de colaboración. ¿Qué se requiere para aprender a colaborar? Pues se requiere que nosotros seamos complementarios. Se requiere que uno aporte unas cosas y la otra aporte otras. ¿Qué aporta el varón? ¿Qué le puede pedir, por lo tanto, una mujer a un varón? ¿O qué le debe pedir una mujer a un varón? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo verías eso que el hombre le tiene que pedir a la mujer? ¿Cómo podemos marcarlo? ¿Cómo podemos llevar orden con eso? No, ¿verdad? No lo sabemos. Una chica no sabe qué pedirle, pues no. Si no ha entendido las diferencias entre el hombre y la mujer, no sabe qué pedirle. Si queremos entender esta relación, nosotros tendríamos que pensar en la relación que se puede establecer entre una tuerca y un tornillo. Y entonces nos tendríamos que dar cuenta que la tuerca es radicalmente distinta del tornillo, pero que tiene que ser complementaria de él, que no todas las tuercas funcionan con todos los tornillos. Y no en los seres humanos, eso no es una cuestión física, es una cuestión mental. Tenemos personalidades diferentes y entonces corresponde a las mujeres y los hombres buscar con quién hago yo un buen complemento, qué parte de mi personalidad se complementa bien con la personalidad de una muchacha y de cuál muchacha, porque no, por supuesto que todas las mujeres no son iguales, ¿verdad? Cuando los hombres decimos, es que todas las viejas son iguales, estamos diciendo una tontería, igual que cuando las mujeres dicen, es que todos los hombres son iguales, no es cierto. No existe un solo ser humano igual a otro ser humano. Cada persona es un ser único, distinto, diferente. Y entonces nuestra relación tiene que estar diferenciada para que pueda ser complementaria. Como son complementarias la tuerca y el tornillo para poder funcionar juntos. Y como son complementarias un montón de cosas para poder funcionar juntos. Gracias a que son complementarias funcionan juntos. Por ejemplo, pues en una pluma, pues el tapón y la pluma en sí, pues son dos cosas diferentes, pero funcionan juntas, ¿verdad? Y lo mismo sucede, pues, el maneral de una llave y la llave como tal, ¿verdad? Cada cosa, el foco y el socket, cada cosa es complementaria de la otra para que funcione. Bueno, pues los hombres y las mujeres estamos hechos para funcionar juntos. Para funcionar juntos. ¿Cómo funcionamos juntos? Pues tenemos que ser diferentes, para que nuestra complementariedad produzca satisfacción de los dos lados. Si fuéramos iguales, entonces tendríamos que estar compitiendo a ver quién está por encima del otro. Pues no. ¿Qué es más importante, la tuerca o el tornillo? Pues ninguna de las dos. Pues no funcionan si no están juntos. No sirve de nada que tengas un tornillo si no tienes la tuerca que le ayuda a resolver el problema. Y no sirve de nada que tengas la tuerca si no tienes el tornillo que le sirve para funcionar. Pues eso es igual. En la relación de pareja es la misma historia. Y entonces la chica, cuando está tratando de buscar un novio, tendría que pensar, a ver, espérame, ¿qué le puedo yo pedir a un hombre? Y si no sabes qué le puedes pedir porque no has comprendido cuál es la característica masculina, porque no te la han explicado, porque no entiendes, no comprendes esa diferencia, entonces meterte con ellos lo único que hace es destruirlos y destruirte a ti. No se resuelve nada, no consigues nada. No digo que no los veas, y no digo que no vayas y platiques con ellos, y no digo que no vayan a las fiestas juntas, pero no se enreden uno con el otro, porque no están listos para poner su corazón en juego, porque poner el corazón en juego significa ponerlo como inversión para construir algo de largo plazo, y a esa edad no estás ni lejos de poder saber qué es lo que tienes que poner en juego para hacer algo de largo plazo. Ni lejos. Tú tienes que construir tu personalidad bien, y el chico también. Y el chico se tarda más que tú, 3 o 4 años más que tú, para finalmente convertirse en la persona que tiene que ser para que verdaderamente pueda convertirse en una buena pareja para ti. Porque lleva otro proceso que debe de llevar así, que es un proceso distinto. A lo mejor podemos hacer que el proceso sea más rápido si, como hemos hecho con las mujeres, les enseñamos un poco del pensamiento femenino. Pero esto hasta ahorita no se hace.
Los hombres no hacen análisis de los hechos y las situaciones. Los que llegan a hacer ese análisis, o algunos cuantos que que estudian en algunas universidades, y esto en las maestrías. Y no nos hemos puesto a pensar que ese pensamiento es un pensamiento que se usa en toda la vida. Ya lo desarrolló Piaget y ya sabemos cómo se realiza, pero no nos hemos puesto a educar con ese pensamiento para comprender las situaciones y los significados de la vida común. Eso todavía ni siquiera lo hacemos, no está en los currículos de nuestras carreras. Y por lo tanto, pues no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en la relación de pareja. Evidentemente por ahí tenemos que caminar, pero estamos muy lejos todavía de empezar a caminar por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarme y cuidarlo. ¿De verdad lo amas? Cuídalo. Enséñale. Que el chico se dé cuenta qué tan lejos está de comprender lo que es una mujer y lo que son las situaciones. Y esto no lo vas a poder hacer si te involucras con él de manera sentimental y estás tratando de ver si se convierte en tu novio para toda la vida y si se quiere casar contigo cuando apenas tienes 17 o 18. Es una tontería. Todavía no está listo, no está maduro. Es igual que comerse una verdura o una fruta que todavía no está madura, te va a hacer daño. Y eso es lo que sucede. Cuando dos chicos se casan, cuando están demasiado jóvenes, el proceso de maduración los va a hacer convertirse en otras personas. Y luego el problema para entenderse va a ser cada vez más complejo. ¿Para qué adelantar el tiempo? Otra vez, es un problema de no saber cuál es el tiempo oportuno para hacer cada cosa. Y lo primero que tendríamos que hacer es saber cuál es el tiempo oportuno. Cuando no sabemos cuál es el tiempo oportuno, nos equivocamos. Y nos equivocamos gravemente. Y entonces las relaciones personales se rompen, se destruyen. Y las familias lo sufren. Y los hijos también. Principalmente ellos.